Nunca imaginé que aquel martes de julio cambiaría mi vida para siempre. El día empezó como cualquier otro. Salí temprano de mi consultorio en la ciudad, después de terminar con los últimos pacientes de la mañana. El calor era sofocante, y el cielo parecía una sábana blanca extendida sobre nuestras cabezas. Conducía por la carretera vieja que conecta la capital con los pueblos del interior. Cuando algo me hizo aminorar la marcha, a unos metros del puente había dos figuras sentadas junto a un poste de luz. Una mujer mayor con un vestido floreado descolorido y a su lado un hombre de edad avanzada con sombrero de paja, ambos rodeados de bolsas de tela raídas y una maleta pequeña que parecía haber visto mejores tiempos. Algo en aquella escena me oprimió el corazón. No era normal ver a personas de esa edad bajo el sol abrasador sin ninguna protección. Detuve el auto en el arcén y bajé. El polvo se levantó con mis pasos y cuando me acerqué pude ver sus rostros con claridad. Ella tenía los ojos enrojecidos y las mejillas surcadas por lágrimas secas. Él mantenía la vista fija en el suelo, como si buscara respuestas en el asfalto caliente. «Buenos días», les dije con voz suave, intentando no asustarles. «¿Se encuentran bien? ¿Necesitan ayuda?» La mujer levantó la mirada despacio, y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Una mezcla de vergüenza, dolor y una resignación que ningún ser humano debería cargar. Tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó quebrada como el cristal que se rompe en 1000 pedazos. «Mis hijos nos dejaron aquí, doctora. Dijeron que volverían, pero ya han pasado 2 horas y no regresan». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Cómo era posible que alguien abandonara a sus propios padres de esa manera? El hombre a su lado finalmente habló con voz ronca, cargada de una tristeza infinita. «No se moleste, señora. Ya vendrán, o tal vez no. De todas formas, ya somos una carga para todos». Aquellas palabras me atravesaron como agujas. Una carga. ¿Cómo podían sentirse así las personas que habían dado la vida entera por sus hijos? Me arrodillé frente a ellos y tomé las manos de la mujer entre las mías. «Escúchenme bien», les dije mirándolos a los ojos. «Ustedes no son una carga para nadie y no voy a dejarles aquí. Ahora mismo les llevaré a un lugar seguro». El hombre dudó y vi en su mirada el rastro de quien ha sido traicionado tantas veces que ya no puede confiar en nadie, pero la mujer apretó mi mano con una fuerza inesperada y susurró: «Gracias, hija. Que Dios te bendiga». Antes de continuar con esta historia, que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves porque estas historias son para todas nosotras que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después, porque lo que descubrí ese día cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Les ayudé a subir al coche con sus pocas pertenencias. La mujer se aferró a una bolsa de tela como si guardara el tesoro más preciado del mundo. El hombre cargaba esa maleta pequeña con un cuidado exagerado, y noté que dentro del bolsillo de su camisa llevaba un sobre amarillento que protegía con el brazo. Durante el trayecto al hospital regional, intenté hacerles hablar para distraerles del dolor. Me dijeron que se llamaban Beatriz y Ernesto. Habían estado casados por 53 años. Ella había sido maestra de primaria en el pueblo hasta que sus rodillas ya no le permitieron estar de pie todo el día. Él había trabajado en la construcción, levantando casas y edificios con sus propias manos, hasta que la espalda dijo: «Basta». Criaron a 4 hijos, les dieron educación, valores y todo el amor que 2 corazones pueden dar, pero 3 de esos hijos habían resultado ser un reflejo distorsionado de lo que ellos habían sembrado. Solo la más pequeña, Lucía, que vivía en el extranjero, mantenía contacto constante, enviaba dinero cuando podía y llamaba cada semana sin falta. Cuando hablaban de ella, los ojos de ambos se iluminaban con un brillo especial que contrastaba con la tristeza profunda que arrastraban. Llegamos al hospital y mientras las enfermeras atendían a Beatriz, que estaba deshidratada y con la presión peligrosamente alta, me senté junto a Ernesto en la sala de espera. Él seguía aferrado a aquella maleta y al sobre que guardaba en el pecho. «Don Ernesto», le dije con suavidad,
¿Puede contarme qué pasó exactamente? Él respiró hondo y comenzó a relatar con voz entrecortada. Vivíamos con nuestro hijo mayor Fernando y su esposa desde hace 2 años. Al principio todo parecía funcionar, pero poco a poco empezaron los reproches, que si estorbábamos, o si gastábamos mucho, que si ya no servíamos para nada. Cada día era una nueva humillación, doctora. Nos trataban como si fuéramos muebles viejos que ocupan espacio. Esta mañana, Fernando nos dijo que nos llevaría a conocer una hacienda preciosa, donde podríamos vivir tranquilos. Nos ilusionamos como niños. Pensamos que finalmente nos valoraban. Subimos al coche con nuestras pocas cosas. Sus hermanos Carlos y Patricia venían detrás en otro auto. Paramos aquí cerca del puente, y Fernando dijo que tenía que revisar una llanta. Nos pidió que bajáramos un momento. Cuando quisimos darnos cuenta, los 2 coches ya se habían ido. Esperamos creyendo que volverían. Pasó 1 hora, luego 2. El sol nos quemaba, y Beatriz empezó a llorar. Yo intentaba consolarla, pero por dentro me estaba muriendo, doctora. ¿Cómo pueden hacer eso los hijos que uno crió con tanto sacrificio? Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas y sentí una rabia que me quemaba por dentro. Aquello no era solo abandono, era crueldad pura. Le prometí que les ayudaría y que sus hijos no se saldrían con la suya, aunque en ese momento aún no sabía cómo cumpliría esa promesa. Durante los siguientes días, visité a Beatriz y Ernesto cada tarde después del trabajo. Les llevaba comida casera, revistas y sobre todo compañía. Ellos me contaban historias de cuando eran jóvenes, de cómo se conocieron en una fiesta del pueblo, de las dificultades que pasaron para sacar adelante a sus hijos, del orgullo que sintieron cuando cada uno terminó sus estudios. Beatriz me enseñó a tejer mientras me relataba cómo cosía la ropa de los niños, con retazos porque no había dinero para comprar telas nuevas. Ernesto me habló de las madrugadas en la obra, del cansancio que se acumulaba en los huesos, pero que se esfumaba cuando llegaba a casa y veía las caritas de sus pequeños. Eran historias llenas de amor y sacrificio, y cada palabra me hacía quererles más y detestar más lo que les habían hecho sus propios hijos. Una tarde, mientras Beatriz dormitaba después del almuerzo, Ernesto me hizo una seña para que me acercara. Sacó aquel sobre amarillento que tanto cuidaba y lo puso sobre la mesita junto a la cama. Doctora Carmela, me dijo usando mi nombre por primera vez. Usted es una mujer buena y sé que puedo confiar en usted. Esto que guardo aquí es importante, muy importante, pero todavía no puedo mostrárselo. Solo quiero que sepa que existe y que cuando llegue el momento, usted sabrá qué hacer. Sus palabras me intrigaron profundamente, pero respeté su decisión. Asentí y le aseguré que podía contar conmigo para lo que necesitara. Él sonrió con una mezcla de alivio y tristeza, y volvió a guardar el sobre en el bolsillo interior de su camisa. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en aquel misterio. ¿Qué guardaba con tanto celo aquel hombre? ¿Sería dinero ahorrado, algún documento importante, una herencia? Pero había algo más profundo que la simple curiosidad. Sentía que mi destino estaba conectado con el de aquella pareja de una forma que aún no comprendía del todo. Era como si la vida me hubiera puesto en su camino, por una razón que iba más allá de la casualidad. Al 4.º día, el médico dio y alta a Beatriz. Su salud se había estabilizado, pero necesitaba reposo y cuidados. No podían volver con ninguno de sus hijos, y la pensión que recibían apenas alcanzaba para sobrevivir. Sin pensarlo 2 veces, les ofrecí quedarme en mi casa. Tenía espacio de sobra desde que mi madre había fallecido 2 años atrás. Y la verdad es que la soledad a veces pesaba demasiado. Al principio se resistieron diciendo que ya habían abusado suficiente de mi bondad. Pero insistí hasta que aceptaron. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Tenerles en casa llenó los espacios vacíos que ni siquiera sabía que existían. Beatriz se encargaba de las plantas del jardín, que yo siempre descuidaba por falta de tiempo. Ernesto reparaba las cosas que se iban rompiendo y que yo dejaba para después. Las comidas volvieron a tener sabor a hogar. Las tardes se llenaron de conversaciones profundas y risas sinceras. Era como si hubiera recuperado a los padres que la vida me había quitado demasiado pronto. Pero la paz duró poco porque al 10.º día apareció Fernando.
Llegó en un coche lujoso con traje caro y gesto preocupado. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. «Buenos días, señora. Soy Fernando, el hijo de Beatriz y Ernesto. He sabido que están aquí y vengo a verles». Había algo en su tono que me puso en guardia, una falsedad que se notaba a kilómetros. Le hice pasar y llamé a sus padres. Cuando Beatriz lo vio, palideció y se aferró al brazo de su esposo. Ernesto, en cambio, se puso rígido como una estatua. El encuentro fue incómodo y tenso. Fernando intentaba mostrarse arrepentido. «Papá, mamá, perdonen. Lo que pasó fue un malentendido. Nos asustamos y nos fuimos pensando que ustedes habían conseguido aventón. Los hemos buscado por todas partes. Mentira, mentira descarada que ninguno de los presentes se tragó». Beatriz lloraba en silencio mientras Ernesto le miraba con una mezcla de dolor y decepción. «Hijo», le dijo finalmente con voz firme, «nos abandonaste en la carretera a sabiendas. Nos dejaste bajo el sol como si fuéramos basura. Y ahora vienes con mentiras». Fernando se puso nervioso y entonces mostró su verdadera cara. «Miren ustedes, ya están viejos. No pueden valerse solos. Vengo a llevarles de regreso a casa, donde estarán mejor cuidados». Intervine inmediatamente. «Don Fernando, sus padres están muy bien aquí, y no irán a ningún lado a menos que ellos lo decidan». Me miró con desprecio. «¿Y usted quién es para meterse en asuntos de familia?». «Una doctora que sabe reconocer el maltrato cuando lo ve», le respondí sin bajar la mirada. Se fue dando un portazo, pero antes de irse, soltó una amenaza apenas velada. «Esto no se queda así. Volveré con mis hermanos y veremos quién tiene la razón». Cuando se fue Beatriz, se derrumbó llorando. Ernesto temblaba de rabia contenida y yo supe que la batalla apenas comenzaba. Aquella noche, mientras los tres cenábamos en silencio, Ernesto finalmente habló. «Doctora Carmela, ha llegado el momento de que sepa la verdad». Sacó el sobre amarillento y lo puso sobre la mesa. Beatriz asintió con lágrimas en los ojos. «Ábralo», dijo él con solemnidad. Con manos temblorosas desdoblé el papel viejo, y lo que leí me dejó sin aliento. Era una escritura. El documento LEC, al de propiedad de una finca de 30 hectáreas ubicada en las afueras del pueblo, tierras fértiles con agua propia y una casa grande de adobe. Pero lo que me impactó no fue la extensión ni el valor que seguramente tendría, sino el nombre que aparecía como única propietaria: Lucía Hernández Morales, la hija menor que vivía en el extranjero. Beatriz habló con voz entrecortada. «Hace 5 años, cuando la salud de Ernesto empeoró y los gastos médicos nos dejaron en la ruina, estuvimos a punto de perder la finca que habíamos comprado con el trabajo de toda una vida. Lucía, que trabajaba como enfermera en Estados Unidos, envió todo su ahorro, pagó las deudas y salvó la propiedad, pero nosotros vimos la ambición en los ojos de nuestros otros hijos. Supimos que apenas muriéramos se pelearían por esas tierras sin importarles nada más. Así que con la ayuda de un notario amigo, pusimos todo a nombre de Lucía. Ella ni siquiera lo sabe porque queríamos que fuera una sorpresa cuando regresara. Los otros hijos creen que la finca sigue a nuestro nombre, y por eso nos han tratado con un mínimo de consideración durante años, pero ahora que nos abandonaron, pensando que moriríamos solos en la carretera, seguramente ya están planeando cómo repartirse la herencia». Ernesto continuó con voz firme a pesar de las lágrimas. «Por eso guardaba este documento, doctora. Es la prueba de que la justicia existe y de que el amor verdadero siempre encuentra su recompensa. Lucía merece esas tierras, porque fue la única que nunca nos abandonó, la única que nos llamaba aunque estuviera a miles de kilómetros, la única que nos enviaba dinero incluso cuando ella misma pasaba dificultades. Ella es nuestra verdadera hija». Me quedé sin palabras durante largos minutos procesando aquella revelación. Finalmente pregunté: «¿Lucía sabe lo que pasó? ¿Sabe que sus hermanos les abandonaron?». Beatriz negó con la cabeza. No queríamos preocuparla. Ella tiene su vida allá, su trabajo, sus responsabilidades. Pero creo que ha llegado el momento de decirle la verdad. Asentí y tomé una decisión. Mañana mismo la llamaremos y le contaremos todo. Ella tiene derecho a saber, y ustedes necesitan tenerla cerca. Aquella noche apenas dormí pensando en todo lo que había descubierto. La maldad de unos hijos ingratos. La bondad infinita de unos padres que seguían protegiendo incluso a quienes les habían traicionado.
y el amor incondicional de una hija que desde la distancia había sido el verdadero sostén de aquella familia. Al día siguiente por la mañana hicimos la llamada. Eran las 6 de la tarde en California, cuando Lucía contestó con su voz dulce y cálida. «Mamá, papá, ¿están bien?». Beatriz intentó hablar, pero se quebró. Fue Ernesto quien con voz firme le contó todo: el abandono, la carretera, mi aparición, la traición de sus hermanos. El silencio al otro lado de la línea era desgarrador. Cuando finalmente Lucía habló, su voz estaba cargada de lágrimas y furia contenida. «Voy para allá. Tomaré el primer vuelo disponible. No se muevan de donde están. Díganle a esa doctora que le estaré eternamente agradecida. Llegaré pasado mañana». Cuando colgamos, Beatriz y Ernesto se abrazaron llorando de alivio, y yo sentí una calidez en el pecho. Aquella familia rota empezaba a sanar. 2 días después fui al aeropuerto a recoger a Lucía. La reconocí enseguida, porque tenía los mismos ojos bondadosos de su madre y la misma frente amplia de su padre. Era una mujer de unos 40 años, sencilla, con el cabello recogido en una cola y ropa cómoda de viaje. Cuando nos vimos, se acercó y me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. «Gracias, doctora Carmela», me susurró al oído. «Usted salvó a mis padres y yo nunca podré pagarle lo que ha hecho. No tiene nada que agradecer». Le respondí. «Ellos me salvaron a mí también, aunque no lo sepan». Durante el trayecto a casa, me contó de su vida en Estados Unidos. Trabajaba dobles turnos en un hospital. Vivía en un apartamento pequeño compartido con otras 2 enfermeras. Ahorraba cada centavo para enviar a sus padres. Nunca se casó porque su prioridad siempre fueron ellos. Había sacrificado su propia felicidad por cuidar de quienes le dieron la vida. Y ahora descubría que sus hermanos habían intentado destruir lo poco que quedaba de aquella familia. Cuando llegamos a mi casa, el reencuentro fue de esos que te marcan para siempre. Beatriz corrió como pudo con sus piernas doloridas y se fundió en un abrazo con su hija. Ernesto lloraba sin pudor aferrándose a ambas. Los 3 formaban un círculo cerrado de amor puro, y yo me quedé a un lado observando con lágrimas en los ojos. En ese momento supe que todo había valido la pena. Aquel mismo día por la tarde apareció el resto de la familia. Fernando llegó primero con su esposa, luego Carlos con la suya, y finalmente Patricia sola porque estaba divorciada. Venían con regalos caros y sonrisas falsas. Cuando vieron a Lucía se quedaron congelados. No esperaban encontrarla allí. Ella los miró con una frialdad que contrastaba con su carácter habitualmente dulce. «Así que ustedes son los valientes que abandonaron a nuestros padres en la carretera». Fernando intentó justificarse. «Lucía, no es lo que piensas. Fue un malentendido». Ella lo interrumpió con voz cortante. «Un malentendido es olvidar comprar leche. Abandonar a tus padres ancianos bajo el sol abrasador, sabiendo que pueden morir, es crueldad pura». Carlos intervino con tono condescendiente. «Siempre fuiste la consentida, no sabes lo que es cargar con ellos día tras día». Patricia añadió con veneno. «Claro, tú vives tu vida tranquila allá lejos, mientras nosotros nos sacrificamos». Lucía los miró uno por uno y dijo con voz firme: «Sacrificarse es llamar cada semana aunque estés cansada. Es enviar dinero aunque apenas te alcance para comer. Es renunciar a tus sueños para que ellos estén bien. Ustedes no se sacrificaron, los utilizaron mientras les convenía, y cuando dejaron de servirles, los tiraron como basura». El silencio que siguió era denso y pesado. Finalmente, Fernando cambió de táctica. «Bueno, olvidemos el pasado. Lo importante es que papá y mamá estén bien. Ahora hay que pensar en el futuro, en cómo mantenerlos, en la herencia». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. Ernesto, que había permanecido callado, se puso de pie y habló con una autoridad que no le había escuchado antes. «¿Herencia? ¿De qué herencia hablan? Ustedes no heredarán nada de mí, Ferna». Endeo palideció. «Papá, no digas eso. Somos tus hijos, tenemos derecho». Ernesto sacó el sobre amarillento del bolsillo y lo puso sobre la mesa. «La finca que ustedes ya se estaban repartiendo en su mente ya tiene dueña. Hace 5 años la puse a nombre de Lucía. Ella es la única que merece esas tierras porque fue la única que nunca nos abandonó». El efecto de aquellas palabras fue devastador. Fernando se puso rojo de ira. «Eso no puede ser legal.
Estabas enfermo, te manipularon. Carlos gritaba reclamando su parte. Patricia lloraba de rabia, pero Lucía se mantuvo serena y preguntó: ¿qué finca? ¿De qué están hablando? Beatriz le explicó con dulzura toda la historia. Las tierras, la deuda, el dinero que ella envió, la decisión de proteger su herencia. Lucía se quedó muda del asombro. Yo no sabía nada de esto, dijo finalmente. Yo solo quería ayudarles. No buscaba ninguna recompensa. Por eso eres tú quien lo merece, dijo Ernesto con orgullo. Porque das sin esperar recibir, esa es la verdadera riqueza, hija mía. Los otros 3 hermanos siguieron gritando, amenazando con demandas y pleitos legales hasta que los eché de mi casa. No vuelvan a poner un pie aquí, les dije, y como se les ocurra molestar a sus padres, me encargaré personalmente de que todo el pueblo sepa la clase de personas que son. Se fueron echando pestes, pero sabía que volverían. La codicia nunca se rinde fácilmente. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de paz y tensión. Lucía se quedó en mi casa ayudándome a cuidar de sus padres. Entre ella y yo surgió una amistad profunda y sincera. Era como si nos conociéramos de té, oda la vida. Compartíamos las tareas, las conversaciones, las risas y también los miedos. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina después de que Beatriz y Ernesto se durmieran, Lucía me confesó: «Doctora Carmela, a veces me siento culpable por haberme ido tan lejos. Si hubiera estado aquí, tal vez nada de esto habría pasado». La tomé de las manos y le dije: «Lucía, tú hiciste lo que tenías que hacer para salir adelante y nunca abandonaste a tus padres. Les llamabas, les enviabas dinero, pensabas en ellos constantemente. Tus hermanos vivían cerca, y aún así los trataron peor que a extraños. La distancia física no determina el amor». Ella sonrió con lágrimas en los ojos y me abrazó. «Gracias por todo lo que ha hecho por mi familia. Usted es un ángel». «No soy ningún ángel», le respondí. «Solo soy alguien que reconoce el valor cuando lo ve». Esa noche sellamos una amistad que duraría para siempre. Pero la tranquilidad no duró mucho, porque a la semana siguiente, Fernando apareció con un abogado. Traían papeles y argumentos preparados para impugnar la donación de la finca. Alegaban que Ernesto no estaba en sus cabales cuando firmó, que había sido manipulado, que la escritura no era válida. El abogado era un hombre de mediana edad, con traje gris y maletín de cuero, que hablaba con ese tono prepotente de quien cree que la ley siempre está de su lado. «Señor Ernesto», comenzó, «necesitamos revisar los documentos de la propiedad. Hay inconsistencias que deben aclararse». Ernesto lo miró fijamente y respondió con calma: «Las únicas inconsistencias aquí son los hijos que crié». El abogado continuó «Érrito, comprendo su molestia, pero la ley es clara. Si usted no estaba en condiciones mentales adecuadas, intervine inmediatamente. Soy doctora y puedo certificar que don Ernesto está perfectamente lúcido. Además, el notario que levantó la escritura también dejó constancia de ello. ¿O acaso van a cuestionar a un profesional con 40 años de experiencia?». El abogado titubeó. Fernando lo interrumpió: «Esto es un robo. Esas tierras son de toda la familia». Lucía, que había permanecido callada, finalmente habló: «Fernando, si tanto te importaba la familia, no habrías abandonado a papá y mamá en la carretera. Lo que pasó aquí fue justicia. Papá protegió lo que era suyo y lo puso en manos de quien demostró merecerlo». Carlos, que había venido, también gritó: «Siempre fuiste la preferida, la niña perfecta que nunca hacía nada malo». Lucía se puso de pie y le encaró: «Preferida no, responsable sí. Mientras ustedes se preocupaban por heredar, yo me preocupaba por mantenerlos vivos». La discusión subió de tono hasta que Beatriz golpeó la mesa con fuerza. Una fuerza inesperada para su fragilidad. «Basta», gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Basta ya. Durante años aguanté sus desprecios, sus humillaciones, sus faltas de respeto porque eran mis hijos, y una madre siempre perdona. Pero esto es demasiado. Nos dejaron morir en la carretera. ¿Entienden lo que eso significa? Nos condenaron a muerte por codicia, y ahora vienen a reclamar derechos. No tienen vergüenza». Patricia intentó acercarse a su madre. «Mamá, perdónanos. Cometimos un error». Beatriz la detuvo con la mano. «Un error es olvidar una fecha. Lo que ustedes hicieron fue intentar asesinarnos, y no me vengan con lágrimas falsas porque ya no me las creo.
Aquellas palabras cayeron como sentencia final. El abogado intentó decir algo más, pero Ernesto se levantó y con voz firme les ordenó: «Fuera de aquí, fuera de nuestra vista y de nuestras vidas. Si vuelven a molestar a Lucía o a intentar quitarle lo que es suyo, iré personalmente con la policía y contaré al mundo entero lo que hicieron». Fernando, Carlos y Patricia salieron en silencio derrotados. El abogado los siguió masculando. Algo sobre demandas futuras, pero todos sabíamos que era una amenaza vacía. Cuando se fueron, el ambiente en la casa cambió completamente. Era como si se hubiera ido una nube oscura y por fin entrara la luz. Aquella noche cenamos los 5 juntos. Beatriz, Ernesto, Lucía, su hijo pequeño de 6 años que había llegado el día anterior desde California y yo. Fue una cena sencilla de sopa, arroz y pollo guisado, pero estaba llena de amor y gratitud. El niño, que se llamaba Mateo, preguntó con inocencia: «Abuela, ¿por qué lloras si estamos todos juntos y felices?». Beatriz lo abrazó y le dijo: «Lloro de felicidad, mi amor. Lloro porque a veces, cuando todo parece perdido, Dios envía ángeles para salvarnos». Me miró al decir eso, y yo negué con la cabeza: «El ángel es tu hija, Beatriz. Yo solo hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho». Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía y yo salimos al jardín. El cielo estaba estrellado y el aire fresco traía olor a jazmines. Me confesó que había tomado una decisión. «Voy a volver a México para siempre. Mis padres me necesitan y yo los necesito a ellos. Además, ya estoy cansada de vivir lejos de mi tierra». Le dije que me parecía una decisión valiente y correcta. «¿Y tu trabajo?», pregunté. «Conseguiré algo aquí», respondió. «Soy buena enfermera y siempre hay hospitales que necesitan personal. Además, tengo la finca que ni siquiera sabía que existía. Tal vez pueda hacer algo con esas tierras, sembrar, cultivar, darle un futuro mejor a mi hijo». Le propuse ayudarla con los trámites y contactos que pudiera necesitar, y ella aceptó agradecida. Sellamos nuestro compromiso con un abrazo, y supe en ese momento que aquella familia había encontrado su camino de regreso a la felicidad. Pasaron las semanas, y la vida encontró un ritmo apacible. Lucía consiguió trabajo en el hospital donde yo trabajaba. Empezamos a colaborar en el mismo turno, y descubrimos que formábamos un equipo excelente. Mientras tanto, Beatriz y Ernesto recuperaban fuerzas día a día. El amor de su hija y la paz que habían encontrado en mi casa obraron milagros en su salud. Ernesto volvió a caminar sin bastón, y Beatriz recuperó el brillo en los ojos. Decidimos hacer una visita a la famosa finca que había causado tanto revuelo. Un sábado por la mañana salimos todos juntos en mi camioneta. Por el camino de tierra que llevaba hasta allá, el viaje duró casi 1 hora, pero cada minuto valió la pena. Cuando llegamos, me quedé sin aliento. La propiedad era hermosa. 30 hectáreas de tierra fértil, con un arroyo que las cruzaba. Árboles frutales por doquier, un terreno plano perfecto para cultivar. Y en el centro, una casa grande de adobe, con techo de tejas rojas. Necesitaba reparaciones, pero la estructura era sólida. Lucía bajó de la camioneta y se quedó parada mirando todo aquello con lágrimas en los ojos. «¿Esto es mío?», preguntó incrédula. Ernesto puso su mano en el hombro de su hija y dijo con orgullo: «Esto es tuyo, mi niña. Lo compramos hace 25 años con el sueldo que yo ganaba en la construcción. Soñábamos con jubilarnos aquí, tu madre y yo, cultivar verduras, criar gallinas, vivir en paz nuestros últimos años, pero la vida nos llevó por otros caminos. Ahora este lugar es tuyo para que hagas tus propios sueños realidad», Beatriz añadió. «Y cuando nosotros ya no estemos, este será el hogar de tu hijo, una herencia de amor, no de codicia». Lucía se abrazó a sus padres y los 3 lloraron juntos. Yo me alejé un poco para darles privacidad y aproveché para explorar la propiedad con el pequeño Mateo. El niño corría entre los árboles emocionado. «Mira, doctora Carmela, hay mangos y guayabas, y esas son naranjas. Aquí podría tener un perro y jugar todo el día». Su alegría era contagiosa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida tenía sentido, que todo el dolor y la injusticia que habíamos enfrentado había valido la pena para llegar a este momento de perfecta felicidad. Regresamos junto a los demás y encontramos a Ernesto abriendo la puerta de la casa con una llave vieja y oxidada. Entramos todos con cautela,
porque no sabíamos en qué condiciones estaría el interior después de tanto tiempo abandonado. Pero para nuestra sorpresa, la casa estaba en mejores condiciones de lo esperado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, que Beatriz comenzó a quitar con ayuda de Lucía. Apareció un sofá de madera noble, una mesa grande de comedor, sillas antiguas pero sólidas, un aparador con platos de cerámica pintada a mano. Todo tenía ese encanto de las cosas hechas para durar, para ser heredadas, para contar historias. Recorrimos las habitaciones. Había 4 dormitorios amplios con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. La cocina tenía una estufa de leña antigua pero funcional. El piso era de baldosas rojas hechas a mano, cada una ligeramente diferente a la otra. Aquel lugar respiraba historia y amor. Era evidente que había sido construido con dedicación y cariño. Lucía se quedó de pie en medio de la sala principal, girando lentamente para absorber cada detalle. «Voy a restaurar esta casa», dijo con determinación. «Voy a traer a mis padres aquí para que vivan sus últimos años en el lugar que siempre soñaron. Y Mateo crecerá corriendo por estos campos, aprendiendo a amar la tierra, conociendo de dónde viene». Ernesto y Beatriz se miraron con los ojos brillantes. «Hija, no tienes que hacer eso», dijo Beatriz. «Nosotros estamos bien donde estamos». Lucía negó con la cabeza. «Si tengo que hacerlo, mamá. Ustedes se merecen vivir en paz, rodeados de belleza y tranquilidad después de todo lo que han sufrido. Además, este siempre fue su sueño, y yo voy a hacerlo realidad». En ese momento, sentí una oleada de emoción que me atravesó el pecho. Aquella mujer que había sacrificado tanto, ahora estaba dispuesta a sacrificar aún más por la felicidad de sus padres. Me acerqué a ella y le dije: «Lucía, yo te voy a ayudar. Conozco albañiles honestos, carpinteros hábiles, electricistas de confianza. Entre todos restauraremos esta casa y la convertiremos en el hogar que tus padres merecen». Ella me abrazó fuerte y susurró: «Gracias, hermana, porque eso eres para mí ahora, una hermana». Aquellas palabras sellaron un lazo que el tiempo jamás rompería. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso pero gratificante. Cada fin de semana íbamos a la finca y trabajábamos en las reparaciones. Contraté a los mejores trabajadores que conocía y supervisé personalmente cada detalle. Lucía usó parte de sus ahorros y yo aporté también sin que ella lo supiera, diciéndole a los obreros que cobraran menos de lo acordado y pagando yo la diferencia. La casa fue tomando vida poco a poco. Pintamos las paredes de colores cálidos, reparamos el techo, instalamos un sistema de agua potable, arreglamos la instalación eléctrica, restauramos los pisos de baldosa, lijamos y barnizamos los muebles antiguos, plantamos flores en el jardín y árboles nuevos que darían sombra y frutos. Beatriz y Ernesto venían con nosotros y, aunque no podían hacer trabajos pesados, se encargaban de las tareas más delicadas. Ella cosía cortinas nuevas con telas coloridas, él reparaba las cercas de madera con la habilidad que aún conservaban sus manos. Mateo también ayudaba a su manera, recogiendo piedras, limpiando herramientas, trayendo agua fresca a los trabajadores. Aquellos sábados se convirtieron en los días más felices de nuestras vidas. Trabajábamos bajo el sol, reíamos, compartíamos comidas sencillas, sentados en el pasto, y al final del día contemplábamos el atardecer desde el porche, mientras planeábamos lo que haríamos la semana siguiente. Nunca me había sentido parte de una familia de verdad hasta ese momento. Mis propios padres habían muerto cuando era joven y no tuve hermanos. Había construido mi vida alrededor de mi carrera, pero siempre había un vacío que nada llenaba. Ahora ese vacío se había convertido en plenitud. Tenía a Beatriz como la madre que perdí, a Ernesto como el padre sabio que me guiaba, a Lucía como la hermana que nunca tuve, y a Mateo como el sobrino que llenaba todo de alegría. Éramos una familia elegida no por la sangre, sino por el amor, y eso la hacía aún más fuerte. Pero no todo era felicidad, porque Fernando Carlos y Patricia no se habían rendido. Contrataron a otro abogado y presentaron una demanda formal, alegando que la donación de la finca había sido fraudulenta. El juicio se programó para 3 meses después, y todos sabíamos que sería una batalla difícil. Sin embargo, teníamos algo que ellos no tenían. Teníamos la verdad de nuestro lado. Una tarde, mientras estábamos en la finca trabajando, llegó una carta certificada.
Era la citación oficial para el juicio. Lucía la leyó con el ceño fruncido y después la dejó sobre la mesa. Que vengan, dijo con calma, que traigan a todos los abogados que quieran, la verdad siempre sale a la luz y ellos saben lo que hicieron. Ernesto añadió, tengo todos los documentos en orden. El notario está dispuesto a testificar, mi médico certificará que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Y si hace falta yo mismo contaré al juez cómo nos abandonaron en la carretera. Beatriz, que generalmente era la más suave de todos, mostró una fortaleza inesperada. Si tengo que pararme frente a un juez y decirle que mis propios hijos intentaron matarnos, lo haré sin dudarlo. El amor de madre tiene límites, y ellos cruzaron esos límites hace tiempo. Aquella determinación me llenó de orgullo. Eran personas que habían sido pisoteadas, humilladas y traicionadas, pero no estaban rotas. Se habían levantado más fuertes que nunca, y estaban dispuestos a luchar por lo que era justo. Llegó el día del juicio. Era un lunes gris de esos en que el cielo parece a punto de llorar. Nos presentamos temprano en el juzgado, todos vestidos con nuestra mejor ropa, pero sin pretensiones. Fernando, Carlos y Patricia llegaron con sus abogados, todos con trajes caros y actitudes soberbias. El contraste era evidente, ellos parecían empresarios exitosos. Nosotros parecíamos gente común. Pero las apariencias engañan, y ese día se demostró que la verdad no necesita vestirse de lujo para brillar. El juicio comenzó con los abogados de la parte demandante, presentando sus argumentos. Alegaron que Ernesto había sido manipulado por Lucía, quien según ellos aprovechó su ausencia para ganarse el favor de los padres. Dijeron que la donación se hizo cuando el anciano estaba enfermo y vulnerable, que no tuvo asesoría legal adecuada, que era un acto de venganza contra los hijos mayores. Cada acusación era más absurda que la anterior, pero el abogado las presentaba con tanta convicción que por momentos me preocupé. Sin embargo, cuando llegó nuestro turno, todo cambió. Primero testificó el notario don Esteban, un hombre de 70 años con una reputación impecable en el pueblo. Explicó con lujo de detalles cómo se había realizado la escritura, confirmó que Ernesto estaba perfectamente lúcido, que había expresado su voluntad de manera clara y libre, que había explicado sus razones para dejar la finca a Lucía, incluso mencionó que le había parecido una decisión justa y bien fundamentada. Después testificó el doctor Ramírez, quien había tratado a Ernesto durante su enfermedad, presentó historiales médicos que demostraban que el anciano nunca había perdido sus facultades mentales, que era una persona coherente, consciente y capaz de tomar decisiones. Luego fue mi turno. Me puse de pie y con voz firme conté toda la historia desde el principio, cómo encontré a Beatriz y Ernesto abandonados en la carretera, cómo los llevé al hospital, cómo me convertí en su apoyo cuando sus propios hijos los habían desechado. Describí el estado en que los encontré, la deshidratación de Beatriz, el shock emocional de ambos, la vergüenza y el dolor en sus rostros. También conté cómo Fernando, Carlos y Patricia aparecieron semanas después, fingiendo preocupación, pero en realidad buscando solo la herencia. El juez escuchaba atentamente tomando notas. Cuando terminé mi testimonio, el abogado de la parte demandante intentó desacreditarme. Señorita doctora, dijo con tono condescendiente, ¿no es cierto que usted se ha beneficiado económicamente de esta situación? ¿Que ha establecido una relación cercana con la familia esperando alguna retribución? Lo miré directamente a los ojos y respondí, señor abogado, yo soy doctora con un consultorio establecido y un ingreso estable. No necesito beneficiarme de nadie. Lo que hice lo hice porque vi a 2 seres humanos en peligro y porque tengo conciencia, algo que al parecer sus clientes perdieron hace tiempo. Si establecí una relación cercana con esta familia, fue porque descubrí en ellos valores que escasean en este mundo. Amor, verdadero, respeto, gratitud, cosas que el dinero no puede comprar y que sus clientes nunca entenderán. El silencio en la sala era absoluto. El abogado no supo qué responder y volvió a su asiento derrotado. Después llegó el momento que todos esperábamos. Beatriz y Ernesto testificaron juntos. Ernesto habló primero con voz clara y firme a pesar de su edad. Señor juez, comenzó. Yo trabajé durante 50 años en la construcción. Levanté casas, edificios, puentes. Mis manos construyeron la mitad de este pueblo. Con ese dinero mantuve a mi familia
di educación a mis 4 hijos y compré esa finca que ahora es motivo de disputa. Siempre soñé con que mis hijos la heredaran y la cuidaran, pero 3 de ellos demostraron que solo les interesaba el valor monetario, no el sentimental. Mi hija Lucía, en cambio, nunca pidió nada. Ella se fue al extranjero, no porque quisiera alejarse, sino porque aquí no había oportunidades. Trabajó duro, envió dinero cada mes, llamaba cada semana, cuando estuve enfermo, y las deudas nos ahogaban. Ella envió sus ahorros sin dudarlo. Salvó la finca que ahora sus hermanos quieren arrebatarle. Por eso decidí ponerla a su nombre, porque se lo merecía, porque demostró amor verdadero. Y si mis otros hijos no están de acuerdo, es su problema. Ellos tuvieron 50 años para demostrar que me amaban, y lo único que demostraron fue codicia. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Además, señor juez, esos 3 hijos me abandonaron a mí y a mi esposa en la carretera, esperando que muriéramos. ¿Cómo puede alguien así reclamar una herencia? ¿Qué derecho tienen de exigir nada? El impacto de aquellas palabras fue devastador. Fernando Carlos y Patricia bajaron la cabeza, incapaces de mirar a su padre a los ojos. Beatriz tomó la palabra. Yo solo quiero añadir, dijo con voz temblorosa pero firme, que una madre perdona muchas cosas, pero hay límites. Me dolió cada desplante, cada humillación, cada palabra cruel. Pero lo que más me dolió fue ver cómo tiraron a la basura todo el amor que les dimos. Lucía no es la hija perfecta, es simplemente la hija que nos amó de verdad, y eso, señor juez, no tiene precio. Cuando terminaron de hablar, no había un solo ojo seco en la sala. Incluso el juez parecía conmovido. Finalmente Lucía testificó. Fue breve y directa. Señor juez, dijo, yo nunca supe que la finca estaba a mi nombre, hasta hace unos meses. Yo no busqué esta herencia, ayudé a mis padres porque los amo, no porque esperaba algo a cambio. Si el tribunal decide que debo compartir la propiedad con mis hermanos, lo aceptaré. Pero quiero que quede claro que ellos abandonaron a nuestros padres en la carretera, y eso es un hecho que ningún abogado puede negar. El juez pidió un receso de 2 horas para deliberar. Aquellas 2 horas fueron las más largas de nuestras vidas. Esperamos en un pequeño café cerca del juzgado sin hablar mucho. Beatriz rezaba en silencio, moviendo los labios. Ernesto miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Lucía sujetaba mi mano con fuerza. Mateo, que había venido con nosotros, dibujaba en una servilleta, ajeno a la tensión. Cuando regresamos a la sala, el juez ya estaba en su lugar. Todos nos pusimos de pie. Después de revisar todos los testimonios y documentos, comenzó el juez. He llegado a una conclusión. La donación de la finca a nombre de Lucía Hernández Morales es completamente legal y válida. El señor Ernesto estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esa decisión y tenía todo el derecho de disponer de su propiedad como mejor le pareciera. Además, los testimonios presentados demuestran que los demandantes Fernando Carlos y Patricia cometieron un acto de abandono grave contra sus padres, hecho que por sí solo descalifica cualquier reclamo moral que pudieran tener. Por lo tanto, el juicio se resuelve a favor de la demandada. La finca seguirá a nombre de Lucía Hernández Morales y se ordena a los demandantes pagar las costas del juicio. Caso cerrado, golpeó el martillo y todo terminó. Nos abrazamos todos llorando de felicidad y alivio. Fernando Carlos y Patricia salieron de la sala sin mirar atrás, derrotados y avergonzados. Habían perdido no solo la herencia, sino también el respeto y la dignidad. Afuera del juzgado celebramos discretamente. No era momento de alardes, sino de gratitud. Ernesto abrazó a Lucía y le dijo: «Estoy orgulloso de ti, hija». Beatriz añadió: «La justicia de Dios nunca falla». Yo solo sonreí pensando que efectivamente la justicia había triunfado y que el amor había vencido a la codicia. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción en todos los sentidos. Terminamos de restaurar la casa de la finca y quedó hermosa. Las paredes blancas con detalles en azul, las ventanas con cortinas de colores que Beatriz había cosido, el jardín lleno de flores y plantas aromáticas, los árboles frutales bien cuidados prometiendo cosechas abundantes. Cuando todo estuvo listo, organizamos una pequeña fiesta de inauguración. Invitamos a los vecinos del pueblo, a los trabajadores que habían ayudado al notario don Esteban, al doctor Ramírez
y a algunas enfermeras del hospital, fue una tarde preciosa llena de música, comida y risas. Beatriz y Ernesto caminaban por su casa tocando las paredes como si no pudieran creer que era real. Este era nuestro sueño, decía Ernesto con lágrimas en los ojos, y gracias a ustedes se hizo realidad. Lucía había decidido dejar su trabajo en el hospital de la ciudad para dedicarse a cultivar la tierra. Sembró verduras, legumbres y flores, empezó a criar gallinas y plantó más árboles frutales. Poco a poco, la finca se convirtió en un lugar productivo y hermoso. Mateo crecía feliz, corriendo por los campos, aprendiendo a cuidar las plantas, a recoger huevos. Era un niño diferente al que había llegado de California, más conectado con la naturaleza, más tranquilo, más feliz. Yo seguía visitándolos cada fin de semana y muchas veces me quedaba a dormir. Mi casa en la ciudad empezó a sentirse vacía y fría comparada con el calor de aquella familia. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche de la casa, Beatriz me dijo: «Doctora Carmela, usted también es parte de esta familia. Esta casa es tanto suya como nuestra». Ernesto añadió: «Sin usted nada de esto habría sido posible. Nos salvó la vida, nos devolvió la dignidad, nos dio una familia». Lucía tomó mi mano y dijo: «Hermana, ¿por qué no te mudas con nosotros? Aquí hay espacio de sobra. Podrías tener tu propia habitación, tu propio espacio, y estaríamos todos juntos». La propuesta me tomó por sorpresa, pero cuando lo pensé bien, me di cuenta de que era exactamente lo que mi corazón necesitaba. Acepté con lágrimas de felicidad. Al mes siguiente vendí mi casa de la ciudad, guardé mis cosas más preciadas y me mudé a la finca. Fue la mejor decisión de mi vida. Allí encontré lo que había estado buscando sin saberlo: una familia verdadera, un propósito, un hogar. Seguí trabajando en el hospital, pero ahora volvía cada tarde a un lugar lleno de vida y amor. Cenábamos todos juntos en la gran mesa del comedor, contábamos las historias del día, reíamos de las ocurrencias de Mateo, planeábamos el futuro. Los fines de semana trabajábamos juntos en el campo o simplemente descansábamos bajo los árboles, leyendo, charlando, disfrutando del silencio. Beatriz me enseñó a coser y a cocinar platos tradicionales que yo desconocía. Ernesto me enseñó a cuidar las plantas y a reparar cosas con las manos. Lucía se convirtió en mi confidente y mejor amiga. Compartíamos secretos, sueños y miedos. Mateo me llamaba tía Carmela, y eso me llenaba el corazón de una ternura infinita. Aquellos fueron los años más felices de mi vida. Una noche de diciembre, 2 años después de que todo comenzara, estábamos todos sentados alrededor de la chimenea. Había hecho frío ese día y el fuego crepitaba reconfortante. Mateo dormía acurrucado en el sofá cubierto con una manta tejida por su abuela. Ernesto fumaba su pipa mirando las llamas. Beatriz bordaba un mantel nuevo. Lucía leía un libro y yo simplemente observaba aquella escena perfecta. De repente, Ernesto habló rompiendo el silencio. «¿Saben una cosa? He estado pensando mucho últimamente sobre todo lo que pasó». Beatriz dejó de bordar y lo miró con curiosidad. «¿Qué has estado pensando, viejo?». Él sonrió. «He estado pensando que tal vez tuvimos que pasar por todo aquel sufrimiento para llegar a este momento de felicidad. Si nuestros hijos no nos hubieran abandonado, nunca habríamos conocido a Carmela. Lucía no habría regresado. No estaríamos viviendo en esta finca hermosa rodeados de paz. A veces, Dios permite que nos rompamos para poder reconstruirnos más fuertes». Beatriz asintió con lágrimas en los ojos. «Tienes razón, mi amor. El dolor nos llevó a la bendición». Lucía añadió: «Papá, mamá, les agradezco por haberme dado la oportunidad de demostrarles mi amor, por haber confiado en mí, por haberme enseñado que la familia verdadera se construye con actos, no con palabras». Yo intervine con voz emocionada. «Y yo les agradezco por haberme adoptado como parte de su familia, por haberme enseñado que nunca es tarde para encontrar un hogar». Aquella noche sellamos un pacto silencioso. Seríamos familia para siempre, pase lo que pase. Nos cuidaríamos mutuamente en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Hasta el final de nuestros días, pasaron los años y la vida continuó su curso natural. Beatriz y Ernesto
Envejecieron con dignidad rodeados del amor de su hija, de su nieto y de mí. Nunca volvieron a ver a Fernando, Carlos o Patricia, quienes siguieron sus vidas en la ciudad, avergonzados del pasado. A veces me preguntaba si sentirían remordimiento por lo que hicieron, pero después dejé de importarme. Su castigo era vivir con la culpa y con la certeza de que habían perdido algo invaluable por codicia. Lucía convirtió la finca en un negocio próspero. Vendía verduras orgánicas en el mercado del pueblo. Sus mermeladas caseras eran famosas en toda la región. Incluso empezó a dar talleres de agricultura sostenible para jóvenes del pueblo. Mateo creció sano y fuerte, estudió agronomía en la universidad, pero siempre volvía a casa cada fin de semana. Yo me jubilé del hospital a los 65 años y dediqué mi tiempo completo a cuidar de Beatriz y Ernesto, cuya salud empezaba a declinar. Fueron años dulces, llenos de pequeños momentos preciosos. Desayunos en el porche viendo el amanecer, tardes de conversación bajo el mango, noches de cuentos para Mateo, cenas tranquilas donde el simple hecho de estar juntos era suficiente. Ernesto falleció primero a los 89 años. Fue una mañana de primavera, el sol entraba por la ventana de su habitación y las aves cantaban afuera. Estábamos todos con él. Beatriz le sostenía una mano, Lucía la otra. Yo estaba a los pies de la cama, y Mateo junto a su abuela. Ernesto nos miró uno por uno con esos ojos sabios que habían visto tanto. Gracias, dijo con voz débil pero clara. Gracias por hacer de mis últimos años los más felices. Beatriz le acarició la frente llorando en silencio. Nos vemos pronto, mi amor, le susurró. Ernesto sonrió, cerró los ojos y se fue en paz. Su funeral fue sencillo pero emotivo. Medio pueblo asistió, porque en esos años se había ganado el respeto y el cariño de todos. Lo enterramos en el pequeño cementerio junto a la iglesia, bajo un árbol que él mismo había plantado años atrás. Beatriz resistió 6 meses más. La tristeza de perder a su compañero de vida la consumió lentamente, a pesar de nuestros esfuerzos por mantenerla animada. Una noche de otoño, mientras dormía, simplemente dejó de respirar. Fue como si hubiera decidido que ya era hora de reunirse con su amado. Su funeral fue igual de emotivo. La enterramos junto a Ernesto, porque en vida habían sido inseparables, y en muerte también debían estarlo. Después de perderlos a ambos, la casa se sintió vacía durante un tiempo, pero poco a poco, la vida siguió adelante como debe ser. Lucía y yo nos apoyamos mutuamente en el duelo, lloramos juntas, recordamos juntas, sanamos juntas. Mateo, que ya era un joven de 25 años, nos dio fuerzas con su energía y optimismo. Decidimos continuar en el legado de Beatriz y Ernesto. Mantuvimos la finca productiva, preservamos la casa tal como ellos la habían soñado, plantamos un jardín memorial con las flores favoritas de ambos. Cada aniversario de sus muertes, hacíamos una pequeña ceremonia familiar, donde compartíamos historias y agradecíamos todo lo que nos habían enseñado. Yo ya era una mujer de 70 años, mi cabello estaba completamente blanco y mi cuerpo no tenía la misma energía de antes, pero mi corazón estaba lleno. Había vivido una vida plena y significativa, había encontrado el amor, la familia y el propósito que tanto había buscado. Lucía seguía siendo mi hermana del alma, Mateo era como mi nieto y aquella finca era mi hogar verdadero. A veces, cuando me sentaba sola en el porche al atardecer mirando las montañas en la distancia, pensaba en aquel día en la carretera, cuando vi a 2 ancianos abandonados y decidí detenerme. Esa decisión tan simple había cambiado el curso de mi vida completamente. Me había dado una familia, me había dado un propósito, me había enseñado que el amor verdadero existe y que la bondad siempre encuentra su recompensa. Pensaba en Fernando, Carlos y Patricia y sentía compasión. Habían perdido tanto por la codicia, se habían quedado sin padres, sin herencia, sin respeto, sin paz interior, mientras que yo, que no compartía sangre con aquella familia, había ganado todo lo que ellos habían perdido. La vida tiene una forma curiosa de hacer justicia. No siempre es rápida ni obvia, pero eventualmente cada uno recibe lo que merece. Los que aman son amados, los que dan reciben, los que siembran bondad cosechan felicidad. Un día de verano, cuando yo tenía 75 años y mi salud empezaba a fallar, Lucía organizó una reunión familiar. Invitó a todos los que habían sido parte de nuestra historia. Vinieron antiguos vecinos,
compañeros del hospital, los trabajadores que habían ayudado a restaurar la casa, don Esteban, el notario ya muy anciano, el doctor Ramírez, jubilado como yo, amigos del pueblo. Era una celebración de la vida de todo lo que habíamos construido juntos. Mateo había traído a su novia, una chica dulce llamada Adriana, que me recordaba a Beatriz. En medio de la fiesta, Lucía pidió silencio y tomó la palabra. «Quiero aprovechar este momento», dijo con voz emocionada, «para agradecer a la persona que hizo posible todo esto. La doctora Carmela no solo salvó a mis padres aquella tarde en la carretera, nos salvó a todos, me dio una familia, le dio a mi hijo una abuela, a mis padres les devolvió la dignidad, a mí me enseñó lo que significa el amor incondicional». Todos aplaudieron, y yo no pude contener las lágrimas. Me levanté con dificultad apoyándome en mi bastón y respondí: «Yo no salvé a nadie, ustedes me salvaron a mí. Me dieron lo que más necesitaba, amor, pertenencia, propósito. Esta familia me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor verdadero no depende de la sangre sino del corazón, que la justicia aunque tarde siempre llega y que la bondad siempre tiene su recompensa». Mateo se acercó y me abrazó. «Tía Carmela», dijo, «tú eres la prueba de que todavía existen ángeles en la tierra». Negué con la cabeza sonriendo. «No soy un ángel, Mateo, solo soy una mujer que decidió hacer lo correcto, y esa decisión me dio la vida más hermosa que pude haber imaginado». La fiesta continuó hasta la noche. Hubo música, comida, baile y muchas historias compartidas. Cuando todos se fueron y quedamos solo Lucía, Mateo, Adriana y yo, sentados en el porche bajo las estrellas, sentí una paz profunda. Había vivido bien, había amado bien, había dejado un legado de bondad. Eso era todo lo que importaba. Falleció un año después, también en una mañana de primavera, igual que Ernesto. Estaba rodeada de mi familia elegida. Lucía me sostenía la mano izquierda, Mateo la derecha. Adriana estaba a los pies de la cama llorando quedito. Los últimos pensamientos que crucé mi mente fueron de gratitud. Agradecí a Dios por haberme puesto en aquella carretera aquel día de julio. Agradecí por haberme dado el valor de detenerme. Agradecí por cada momento compartido con aquella familia maravillosa. Mi última visión, antes de cerrar los ojos, fue la imagen de Beatriz y Ernesto, jóvenes de nuevo sonriendo, esperándome, y supe que iba a casa. Me enterraron en el cementerio junto a ellos, porque así lo había pedido en mi testamento. Quería descansar junto a las personas que habían sido mi verdadera familia. En mi lápida, Lucía mandó grabar una frase simple pero significativa: «Aquí descansa Carmela, la mujer que se detuvo». Esas palabras lo decían todo. Mi vida había tenido sentido, porque en un momento crucial decidí detenerme, en lugar de seguir de largo. Decidí ayudar en lugar de ignorar. Decidí amar en lugar de cerrar el corazón. Años después, cuando Lucía ya era una anciana y Mateo tenía nietos propios, la historia seguía siendo contada. Los niños se sentaban alrededor de su bisabuela y le pedían que les contara otra vez la historia de cómo la familia se había formado. Lucía, con voz temblorosa por la edad pero firme en la emoción, relataba todo desde el principio. Les hablaba del abandono, del dolor de la carretera, de la doctora que apareció como un milagro, de la lucha por la justicia, de los años felices en la finca. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos y al final siempre preguntaban lo mismo: «Bisabuela, ¿y qué pasó con los tíos malos?». Lucía sonreía con tristeza. «Los tíos malos, como ustedes los llaman, vivieron el resto de sus vidas con culpa y arrepentimiento. Nunca fueron felices, porque el dinero que buscaban no les trajo paz. Aprendieron demasiado tarde que hay cosas más importantes que la riqueza, el amor, la familia, la dignidad. Pero para entonces ya era tarde. Habían perdido todo lo que importaba. Y la moraleja, niños?, preguntaba algún bisnieto. Lucía respiraba hondo y respondía: «La moraleja es que siempre deben tratar a sus padres con amor y respeto, que nunca deben dejar que la codicia destruya lo más sagrado que tienen, que deben ser como la tía Carmela que se detuvo cuando otros hubieran seguido de largo, que deben elegir el amor sobre el dinero, la bondad sobre la crueldad, la justicia sobre la conveniencia. Esas son las lecciones que mis padres y la tía Carmela me enseñaron y que yo les enseño a ustedes». La finca siguió siendo el corazón de la familia durante generaciones.
Mateo la heredó y la cuidó con el mismo amor que su madre. Cuando él envejeció, se la pasó a su hijo mayor, quien también la valoró y protegió. Cada generación aprendía la historia, conocía el sacrificio, entendía el legado. La casa se conservaba casi igual a como Beatriz y Ernesto la habían soñado, con algunas mejoras modernas, por supuesto, pero manteniendo su esencia. El jardín memorial, donde descansaban las cenizas de las flores favoritas de los abuelos, se mantenía impecable. Cada primavera florecía en un estallido de colores que parecía celebrar la vida. La vieja cartera de cuero que Ernesto guardaba con tanto celo se conservaba en una vitrina de cristal en la sala principal, junto con el sobre amarillento que había contenido la escritura de la finca, no por su valor material, sino por lo que representaba. Era el símbolo de la justicia del amor verdadero y de la importancia de proteger lo que es justo. Los visitantes que llegaban a la casa siempre preguntaban por aquellos objetos, y entonces comenzaba nuevamente el relato de cómo una familia rota se reconstruyó más fuerte que nunca. Pasaron 50 años desde aquel día en la carretera y la historia se había convertido en leyenda en el pueblo. La gente hablaba de Beatriz y Ernesto como ejemplo de dignidad, de Lucía como modelo de amor filial, de Carmela como prueba de que la bondad existe, y de Fernando Carlos y Patricia como advertencia de lo que sucede cuando la codicia destruye el alma. Algunos decían que de vez en cuando, en las noches de luna llena, se podían ver 3 figuras sentadas en el porche de la vieja casa, 2 ancianos tomados de la mano y una mujer de cabello blanco que los acompañaba. Los escépticos lo atribuían a la imaginación o a las sombras de los árboles. Pero los que creían en algo más sabían que era Beatriz, Ernesto y Carmela, que seguían cuidando de la familia que habían formado, seguían velando por la finca que había sido testigo de tanto dolor y tanta alegría, seguían recordando a cada nueva generación que el amor siempre vence al final. Y ahora que has escuchado esta historia completa, hasta el final, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez te has detenido a ayudar a alguien que lo necesitaba? ¿Has sido como la doctora Carmela, que decidió frenar su auto en lugar de seguir adelante? ¿O tal vez fuiste como Lucía, que a pesar de la distancia, nunca abandonó a sus padres? ¿O quizás conoces a alguien que pasó por una situación similar de abandono o traición familiar? Cuéntamelo en los comentarios, porque me encanta leer sus historias y sus experiencias. Cada comentario que dejan es importante para mí, y lo leo con atención. Además, si llegaste hasta aquí, y esta historia tocó tu corazón de alguna manera especial, déjame la palabra clave que es amor verdadero. Solo escribe amor verdadero en los comentarios, sin explicar nada más. Es nuestra forma de saber quién realmente vio la historia completa, y quién se quedó hasta este momento final contigo. Te prometo que responderé cada comentario con un corazón, porque ustedes son la razón por la que sigo compartiendo estas historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor hazlo ahora. Toca ese botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias, porque tengo muchas más que compartir contigo. Historias de vida, de superación, de amor y de justicia como esta. Historias que nos enseñan que nunca es tarde para hacer lo correcto, que la familia verdadera se elige con el corazón, no con la sangre, que la bondad siempre encuentra su recompensa, aunque a veces tarde en llegar. Recuerda también darle like a este video, porque eso me ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar estas historias y tal vez alguien que esté pasando por una situación difícil encuentre esperanza en estas palabras. Tal vez alguien que se sienta abandonado o traicionado lea esto y entienda que no está solo, que hay luz al final del túnel, que la vida siempre nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Antes de despedirme, quiero dejar algunas reflexiones finales sobre esta historia que acabamos de compartir. Primero, que la edad nunca debe ser excusa para tratar a alguien con desprecio o como si fuera una carga. Beatriz y Ernesto eran personas valiosas llenas de experiencia, sabiduría y amor. Merecían respeto y cuidado, no abandono. Segundo, que la verdadera riqueza no está en las propiedades o el dinero, sino en las relaciones que construimos. Fernando Carlos y Patricia perdieron lo más valioso que tenían por perseguir bienes materiales. Tercero, que nunca subestimes el poder de un acto de bondad.
Cuando Carmela decidió detenerse aquella tarde, no sabía que estaba cambiando no solo la vida de dos ancianos, sino también la suya propia. Un simple gesto de compasión se convirtió en una familia entera y en un legado que duraría generaciones. Cuarto, que la justicia, aunque a veces tarde siempre llega, puede que no sea inmediata. Puede que tengamos que luchar por ella, pero al final la verdad siempre sale a la luz y cada uno recibe lo que merece. Quinto, que el perdón es poderoso, pero no significa permitir que te sigan lastimando. Beatriz y Ernesto perdonaron a sus hijos por su propia paz interior, pero también establecieron límites y protegieron lo que era justo. El perdón no es sinónimo de ser ingenuo o permitir el abuso. Sexto, que la familia verdadera se demuestra en los momentos difíciles, no en los buenos tiempos. Cualquiera puede estar presente cuando todo va bien, pero solo quienes realmente aman permanecen cuando llegan las tormentas. Lucía demostró ser verdadera familia desde la distancia, con sus llamadas, su preocupación, su apoyo constante, mientras que sus hermanos que vivían cerca demostraron ser extraños con malas intenciones. Séptimo, que nunca es tarde para encontrar tu lugar en el mundo. Carmela era una mujer solitaria que pensaba que su vida ya estaba definida, pero a los 55 años encontró la familia que siempre había necesitado. La vida siempre nos reserva sorpresas hermosas si mantenemos el corazón abierto. Octavo, que los errores de los padres no justifican la crueldad de los hijos. Tal vez Beatriz y Ernesto no fueron perfectos, tal vez cometieron errores al criar a sus hijos como todos los padres. Pero nada justifica el abandono y la traición que sufrieron. La imperfección humana no es excusa para la crueldad. Noveno, que las cosas materiales van y vienen, pero el amor verdadero es eterno. La finca podría haberse perdido, la casa podría haberse caído, pero el amor que unió a esa familia elegida trascendió todo lo material y continuó incluso después de la muerte. Y décimo, que cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Fernando, Carlos y Patricia tomaron la decisión de abandonar a sus padres, y esa decisión les costó todo lo que tenían. Carmela tomó la decisión de detenerse y ayudar, y esa decisión le dio todo lo que necesitaba. Nuestras elecciones definen quiénes somos y qué tipo de vida vamos a vivir. Esta historia también nos enseña algo muy importante sobre el envejecimiento y cómo tratamos a nuestros mayores en la sociedad moderna. Vivimos en una cultura que a menudo desecha a las personas mayores, que las ve como una carga eminol, en el lugar de como un tesoro de sabiduría y experiencia. Beatriz y Ernesto tenían tanto que ofrecer todavía, tantas historias que contar, tantas lecciones que enseñar, tanto amor que dar, pero 3 de sus hijos solo veían bocas que alimentar, espacio que ocupaban, dinero que gastaban. Esta mentalidad es peligrosa y destructiva. Nuestros mayores merecen ser honrados, respetados, cuidados y valorados. Ellos nos dieron la vida, nos criaron, sacrificaron sus sueños por los nuestros. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que sus últimos años sean dignos y llenos de amor. Además, piensa en el ejemplo que damos a nuestros propios hijos cuando tratamos mal a nuestros padres. Les estamos enseñando que cuando nosotros envejezcamos, ellos pueden tratarnos de la misma manera. La rueda siempre gira, y lo que siembras es lo que cosechas. Fernando, Carlos y Patricia probablemente terminarán abandonados por sus propios hijos, porque ese fue el ejemplo que les dieron, mientras que los descendientes de Lucía aprenderán el valor del amor familiar y cuidarán de sus mayores con respeto y cariño. También quiero hablar sobre el tema de las herencias, porque esta historia tiene mucho que enseñarnos al respecto. Es triste pero común que las familias se destruyan por disputas de dinero y propiedades. He visto casos en mi propia vida en el hospital y en mi comunidad, donde hermanos que se querían toda la vida se vuelven enemigos cuando fallece un padre y hay que repartir la herencia. El dinero tiene una forma de sacar lo peor de las personas, de despertar la codicia que dormía escondida. Pero aquí está la verdad que muchos olvidan: ninguna cantidad de dinero vale la pena. Si pierdes a tu familia en el proceso, ninguna propiedad es más valiosa que las relaciones. Puedes heredar millones, pero si quedas solo sin nadie que te ame de verdad, ¿de qué sirve? La verdadera herencia que los padres dejan no son las casas ni las cuentas bancarias. Es el ejemplo que dieron, los valores que inculcaron, el amor que compartieron. Eso es lo que realmente perdura
y lo que marca la diferencia en la vida de sus hijos. Beatriz y Ernesto dejaron la mejor herencia posible a Lucía. Le enseñaron a amar incondicionalmente, a ser generosa, a valorar lo que importa, a luchar por la justicia. Esas lecciones valen más que cualquier finca por grande que sea. Ahora quiero que reflexionemos juntas sobre algo más personal. ¿Cómo estás tratando tú a tus padres o a los mayores en tu vida? ¿Les llamas con frecuencia? ¿Les visitas? ¿Les demuestras tu amor y gratitud? ¿O estás tan ocupada con tu propia vida que los has dejado en segundo plano? No esperes a que sea demasiado tarde para valorar a quienes te dieron todo. El tiempo pasa más rápido de lo que creemos, y un día te darás cuenta de que ya no están, y entonces vendrá el arrepentimiento, el dolor de todo lo que no dijiste, de todo lo que no hiciste. No dejes que eso te pase. Si tus padres todavía viven y están bien, agradece esa bendición y demuéstrales tu amor cada día. Si ya no están contigo, honra su memoria viviendo de acuerdo a los valores que te enseñaron. Y si tu relación con ellos es complicada por la razón que sea, busca la forma de sanar esas heridas, porque el rencor solo te envenenará a ti misma, el perdón libera y el amor sana. Y para aquellas de ustedes que tal vez se identifiquen más con Carmela, que están solas, que sienten que la vida les pasó de largo, que piensan que ya es tarde para encontrar amor, o familia, o propósito, quiero decirles esto con todo mi corazón. Nunca es tarde. Carmela tenía 55 años cuando su vida cambió completamente. Podría haber pasado de largo aquel día en la carretera, podría haber pensado que ayudar a 2 desconocidos era demasiado problema. Pero decidió detenerse, y esa decisión le dio la familia más hermosa que pudo haber imaginado. Tu momento puede llegar mañana, o el mes que viene, o el año próximo. Mantén tu corazón abierto, mantén tu disposición para ayudar, mantén tu fe en que cosas buenas todavía pueden suceder, porque la vida tiene una forma maravillosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. A veces, el destino nos pone en el lugar correcto en el momento correcto. Y lo único que tenemos que hacer es tener el valor de decir sí, el valor de detenernos, el valor de extender la mano. Esta historia también nos recuerda la importancia de la gratitud. Beatriz y Ernesto nunca dejaron de agradecer lo que Carmela hizo por ellos. Su agradecimiento era genuino, constante y profundo. En un mundo donde a menudo damos todo por sentado, donde esperamos que otros hagan cosas por nosotros sin valorarlo, su actitud era refrescante y hermosa. La gratitud es una de las emociones más poderosas que existen, transforma relaciones sana heridas y multiplica la alegría. Cuando agradeces, reconoces el valor de lo que has recibido y honras a quien te lo dio. Además, la gratitud te hace más feliz porque te enfoca en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Practica la gratitud todos los días. Agradece las pequeñas cosas. El sol que sale cada mañana, la comida en tu mesa, el techo sobre tu cabeza, las personas que te aman. Cuando cultivas un corazón agradecido, atraes más bendiciones a tu vida. Quiero también destacar el papel tan importante que jugó la amistad entre mujeres en esta historia. La relación entre Carmela y Lucía fue fundamental para la sanación y felicidad de ambas. Se convirtieron en hermanas no de sangre sino de corazón. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Celebraron juntas las victorias, compartieron la vida. Las mujeres necesitamos esas conexiones profundas con otras mujeres. Necesitamos esas amistades donde podemos ser vulnerables, donde nos entendemos sin palabras, donde nos sostenemos cuando el mundo se tambalea. Si tienes amigas así, cuídalas como el tesoro que son, y si aún no las tienes, mantén tu corazón abierto porque llegarán en el momento indicado. La hermandad entre mujeres es una fuerza poderosa que puede cambiar vidas. Finalmente, quiero hablar sobre el legado. Todos vamos a morir algún día. Esa es una verdad inevitable. Pero lo que sí podemos controlar es qué dejamos atrás, qué recordarán de nosotros, qué impacto tuvimos en la vida de otros. Fernando, Carlos y Patricia dejarán un legado de vergüenza, codicia y traición. Sus descendientes conocerán la historia de cómo abandonaron a sus padres y cargarán con esa mancha. Beatriz, Ernesto, Carmela y Lucía, en cambio, dejaron un legado de amor, bondad, justicia y dignidad. Sus descendientes cuentan su historia con orgullo y se esfuerzan por vivir de acuerdo a esos valores.
¿Qué legado estás construyendo tú con tu vida? ¿Qué dirán de ti cuando ya no estés? ¿Te recordarán por cuánto dinero tenías o por cuánto amor diste? ¿Por tu éxito profesional o por tu bondad con los demás? Estas son preguntas importantes que todas deberíamos hacernos, porque la respuesta determina cómo vivimos cada día. Construye un legado del que puedas estar orgullosa, vive de tal manera que cuando llegue tu último día puedas mirar atrás sin arrepentimientos, sabiendo que amaste bien, que ayudaste cuando pudiste, que hiciste del mundo un lugar un poquito mejor. Así que mi querida amiga, que me has acompañado hasta el final de esta larga historia, te invito a que reflexiones sobre todo lo que hemos compartido aquí. Piensa en las decisiones que estás tomando en tu vida, en cómo estás tratando a las personas que amas, en qué tipo de legado estás construyendo. Y si hay algo que necesitas cambiar, no esperes. Hazlo ahora. Llama a tus padres si aún los tienes. Abraza a tus hijos. Perdona a quien necesitas perdonar. Ayuda a quien puedas ayudar. Ama con todo tu corazón sin miedo, sin reservas. Porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan, y al final solo quedará el amor que dimos y recibimos. Eso es lo único que realmente cuenta. Recuerda siempre que eres valiosa no por lo que tienes, sino por quién eres. Que mereces amor, respeto y dignidad sin importar tu edad. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que la bondad siempre tiene su recompensa. Que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y que el amor verdadero, el amor que no pide nada a cambio, el amor que da sin esperar recibir, ese amor es la fuerza más poderosa del universo. Ahora sí me despido de ti. Pero antes quiero agradecerte de corazón por haber estado aquí conmigo durante toda esta historia. Sé que fue larga, pero cada palabra tenía un propósito. Cada momento tenía una lección. Espero que algo de lo que compartimos aquí haya tocado tu corazón, haya movido algo dentro de ti. No olvides dejar tu comentario contándome qué te pareció la historia. Si conoces casos similares, ¿qué lecciones te llevas? Recuerda escribir amor verdadero si llegaste hasta aquí. Dale like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla. Tal vez tu mamá, tu hermana, tu amiga, porque estas historias son para compartirse, para recordarnos lo que realmente importa en la vida. Y ahora te invito a que veas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde te tengo preparada otra historia igual de emocionante e inspiradora. Te espero allí para seguir compartiendo juntas estas reflexiones sobre la vida, el amor y la familia. Hasta pronto, mi querida amiga, que Dios te bendiga y te llene de amor verdadero siempre.